¿Alguna vez has sentido que la vida te ha dado la espalda? ¿Has mirado al cielo con lágrimas en los ojos, preguntándole a Dios por qué los que actúan con maldad prosperan, mientras tú, que has sido fiel y generoso, permaneces en la sombra del olvido? ¿Has sentido en lo profundo del alma esa herida silenciosa de haberlo dado todo y no haber recibido nada a cambio? Y si te dijera que ese silencio de Dios no es abandono, sino preparación para un desenlace extraordinario. Y si te dijera que existe un principio espiritual oculto en la palabra que pocos conocen, pero que tiene el poder de cambiar tu historia. La justicia divina no se adelanta, pero nunca falla. Y cuando llega, lo transforma todo. En este video vamos a hablar de esa justicia silenciosa pero infalible que actúa en lo invisible, que observa lo que nadie ve, que escucha lo que ni siquiera sabes cómo expresar. Esta no será una simple reflexión, será un viaje interior, una revelación del cielo para las almas que han sufrido, pero no se han rendido. Si alguna vez diste amor y recibiste traición, si sembraste en silencio y otros se llevaron la cosecha, si fuiste la columna de algo que hoy te ha dejado atrás, esta palabra es para ti. Durante los próximos minutos descubrirás por qué Dios permite que los injustos triunfen por un tiempo, por qué a veces calla y cómo actúa con una precisión que desarma y exalta a la vez. No solo lo entenderás con la mente, lo sentirás en el corazón, porque este mensaje no es casualidad, ha sido preparado para ti. Antes de comenzar, quiero invitarte a un pequeño acto de fe. Escribe en los comentarios "Paz en Cristo". Al hacerlo, estarás declarando que tu corazón está abierto a recibir lo que Dios quiere revelarte hoy. Además, si crees que esta palabra puede ayudar a otros, deja tu "me gusta" ahora mismo. Al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan una palabra del cielo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Aquí no solo encontrarás vídeos. Este espacio es un refugio espiritual para quienes no tienen cerca una iglesia, para los que buscan respuestas en medio de la noche, para los que necesitan saber que no están solos en su fe. Ahora reflexiona. ¿Cuántas personas han construido en silencio y han sido olvidadas? ¿Cuántos corazones han sido traicionados justo después de entregar lo mejor de sí? ¿Y cuántas veces tú mismo has sentido que Dios guarda silencio mientras otros reciben el honor que tú sembraste con lágrimas? Quédate hasta el final, porque el penúltimo mensaje de este video puede ser la clave que libere una bendición retenida en tu vida durante años. No lo dejes para después. Escucha cada palabra. Puede que esta sea la respuesta que has estado esperando desde hace tiempo. Comencemos juntos este recorrido y que el Espíritu Santo te hable con fuerza, con verdad y con ternura, mientras descubrimos el poder de una justicia que no llega pronto, pero siempre llega. 1. Dios permite el silencio para revelar los corazones, la prueba invisible de la fidelidad. Hay un momento en la vida del creyente en el que todo parece detenerse. Las oraciones no encuentran respuesta. El cielo parece cerrado. Las señales no llegan. Y uno empieza a preguntarse si acaso Dios ha dejado de mirar. Pero no es así. Lo que muchos interpretan como abandono, en realidad es una de las formas más profundas y misteriosas del obrar divino. Porque el silencio de Dios no es indiferencia, es una prueba, es el crisol donde el alma se purifica y el carácter se revela. En ese silencio sagrado, Dios no está ausente, está observando el corazón, porque es fácil ser fiel cuando todo va bien, cuando hay reconocimiento, cuando las puertas se abren, pero cuando todo calla, cuando nadie aplaude, cuando la espera se alarga más de lo razonable. Es ahí cuando se prueba la verdad del alma.
Es entonces cuando Dios pesa las intenciones, y es en esa espera silenciosa donde muchos se pierden, no por debilidad, sino por no entender que en ese aparente vacío, el cielo está trabajando. Nahara atravesó ese tipo de silencio. Ella dio todo por Herán, su amor, su sabiduría, su esfuerzo, su tiempo, su honor. Fue la fuerza invisible detrás de cada uno de sus logros. Y cuando él cayó, ella lo sostuvo. Cuando él se levantó, la dejó atrás. Pero ella no se quebró, no reclamó, no exigió justicia inmediata. Eligió guardar silencio y confiar. Y en ese silencio, su corazón fue hallado puro. Eso es lo que marca la diferencia. No solo lo que haces, sino con qué corazón lo haces. Porque la fidelidad verdadera no espera recompensa, ama por amor, sirve por convicción, y aunque no reciba nada de los hombres, sabe que todo está siendo registrado en lo alto. En las Escrituras encontramos casos similares. Ana, la madre del profeta Samuel, vivió años de humillación y silencio. Su rival la ridiculizaba, su esposo no la comprendía y el sacerdote la malinterpretó. Pero ella siguió orando, seguía yendo al templo año tras año, aunque todo parecía igual. Y entonces, cuando el tiempo se cumplió, Dios actuó. Y no solo le dio un hijo, le dio una historia que atravesaría generaciones. Así actúa Dios. Observa el corazón en el secreto. Valora lo que nadie ve. Y cuando llega el momento, actúa con poder, con precisión, con gloria. En el libro de Malaquías se dice que el Señor presta atención y escucha, y que hay un libro de memorias escrito delante de Él para los que le temen y honran su nombre. Nada de lo que haces con un corazón sincero queda sin ser notado por Dios. Puede que ahora estés en esa etapa de silencio, puede que no veas frutos, ni puertas abiertas, ni reconocimiento. Pero si permaneces fiel, si tu corazón sigue limpio, si tus manos no sueltan la fe, entonces estás más cerca de lo que imaginas. Porque el silencio es el taller donde Dios forma a sus elegidos. Y cuando salgas de ahí, no serás el mismo. Tu historia será diferente, y tu fe habrá sido purificada como el oro. No te desesperes, no pienses que has sido olvidado. El silencio de hoy es la antesala del testimonio de mañana, y cuando Dios rompa ese silencio, lo hará con una justicia tan perfecta que nadie podrá decir que fue casualidad. 2. La semilla, aunque nadie vio, y el campo que Dios está a punto de revelar. Hay un tipo de siembra que es invisible, una que se hace sin testigos, sin luces, sin aplausos. Es la siembra de los que aman en silencio, de los que sostienen estructuras con sus manos sin ser mencionados, de los que escriben planes que otros presentan como propios, de los que construyen desde la sombra sin esperar agradecimiento. Y esa siembra, aunque nadie la vea, aunque parezca olvidada, tiene un poder que solo Dios comprende. Porque cada semilla de amor auténtico que cae en la tierra del sacrificio será recordada en el cielo y dará fruto a su debido tiempo. Nahara sembró durante años. Su sabiduría, su visión, su templanza, su intercesión constante, su esfuerzo, callado. Todo lo puso al servicio de Herán, y cuando él cayó, fue ella quien ideó el plan que lo rescató. Pero cuando el éxito volvió, Herán la olvidó. No una vez, sino muchas. Y sin embargo, esa semilla no quedó enterrada para siempre. Porque lo que se siembra con fe y con pureza, aunque sea pisoteado, aunque sea robado, aunque sea negado, está siendo observado por el cielo. Y llegará el día en que ese campo oculto, sembrado con lágrimas y fidelidad, será revelado por completo. La palabra de Dios está llena de historias de este tipo. José fue vendido por sus hermanos, humillado, difamado y olvidado en prisión. Pero todo lo que vivió fue siembra.
su fidelidad, su integridad, su obediencia en lo oculto. Y cuando llegó el momento, esa semilla dio fruto, y el fruto fue gobierno. No solo fue exaltado, sino que fue usado para preservar vida. Lo mismo sucedió con Moisés, 40 años en el anonimato del desierto, después de haberlo perdido todo. Y allí, lejos del reconocimiento, Dios sembró en él el carácter que lo convertiría en libertador. David, antes de ser rey, fue pastor de ovejas y luego fugitivo. Sus canciones no nacieron en palacios, sino en cuevas. Y cada lágrima suya fue semilla, y cada canción escondida un futuro salmo eterno. El reino de Dios no se edifica sobre escenarios, se edifica sobre semillas. Y tú, como Nara, puedes haber sembrado en campos donde otros hoy cosechan. Puedes haber sido el fundamento sobre el cual se construyeron historias ajenas. Puedes haber sido silenciado, desplazado, ignorado. Pero Dios no ha olvidado, está preparando la cosecha. Y cuando la revele, todos sabrán que el fruto era tuyo y que lo sembraste con lágrimas, con amor y con verdad. El Salmo 126 lo declara con claridad. Los que siembran con lágrimas cosecharán con cantos de alegría. Esta es una promesa viva, una declaración divina para aquellos que han resistido la tentación del orgullo, de la queja, de la desesperanza. Nahara no escribió su nombre sobre lo que creó, pero el cielo sí lo hizo. Y cuando el tiempo se cumplió, ese nombre volvió a la luz, no por escándalo, no por venganza, sino por justicia. Una justicia que no busca humillar a nadie, sino revelar la verdad de lo que fuiste, la verdad de lo que hiciste, la verdad de lo que el cielo vio cuando nadie más lo hizo. Y esa verdad también será revelada en tu vida. Dios no permitirá que tu siembra muera, no permitirá que tus lágrimas se pierdan, no permitirá que tu fidelidad quede sin respuesta. El campo está listo, la semilla está viva, el cielo está por hacerlo florecer. 3. Cuando quien te traicionó prospera y Dios permanece en silencio, pocas heridas son tan punzantes como ver triunfar a quien te traicionó. Observar cómo alguien que mentía, manipulaba o actuaba con doblez se eleva ante los ojos del mundo, mientras tú, que actuaste con amor, verdad y entrega, pareces quedar fuera del cuadro. A esa experiencia amarga se le suma un dolor aún más profundo, el aparente silencio de Dios. Y uno se pregunta, con sinceridad y con llanto, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué permites que el injusto brille y el justo sufra? Nahara vivió esa paradoja con intensidad. Día tras día escuchaba noticias sobre los logros de Eran, el hombre que había sostenido con todas sus fuerzas. Veía cómo él era honrado, cómo crecía su influencia, cómo se rodeaba de personas que desconocían o elegían ignorar el origen de su éxito. Y ella, la mujer que había construido en la sombra, apenas sobrevivía con lo que sus manos tejían. La herida era profunda, pero Dios guardaba silencio. Esta experiencia, por dolorosa que sea, es común entre los justos. El Salmo 73 refleja ese mismo conflicto. El salmista confiesa que casi pierde el rumbo al ver la prosperidad de los malvados. Y es que desde nuestra perspectiva limitada, parece que el mal avanza sin consecuencias, que los arrogantes se salen con la suya, que los mentirosos viven sin peso de conciencia y que Dios inexplicablemente lo permite. Pero lo que no vemos es que ese mismo silencio está lleno de intención. Dios no actúa con prisa, porque su justicia no es emocional, es perfecta. Él no responde con rabia, sino con verdad. No improvisa. Espera el momento en el que su intervención no solo restaure al justo, sino que también eduque, transforme y deje una marca imborrable.
Esa fue la historia de Naara. Ella no deseó el mal a Herán, no rogó por su caída, no levantó calumnias para manchar su nombre, se retiró con dignidad, sufrió en silencio, oró y confió. Y esa actitud fue la que abrió la puerta a una justicia mayor, porque la justicia de Dios no es solo reparación, es revelación. Cuando llega, muestra la verdad con tanta claridad que nadie puede negarla. Herán fue expuesto sin que Naara dijera una palabra. Su éxito construido sobre la vanidad se vino abajo. Las personas que lo rodeaban lo abandonaron. Y cuando quiso volver la vista atrás, ya era tarde. Porque cuando Dios actúa, no lo hace para humillar, sino para enseñar. No lo hace por venganza, sino por amor a la verdad. Si hoy estás viendo cómo prospera quien te hirió, no te amargues, no te desesperes, no te entregues al resentimiento. La historia no ha terminado. El cielo está trabajando, y Dios, que no cierra los ojos ante la injusticia, está esperando el momento exacto para intervenir. Y cuando lo haga, será tan claro, tan evidente, tan impactante, que todos sabrán que fue Él. Dios no improvisa, Dios observa, Dios pesa, y cuando decide actuar, lo hace de tal manera que no solo restaura lo perdido, eleva, consolida y convierte el dolor en testimonio. 4. Cuando la justicia de Dios llega, enseña y convierte el silencio en legado. La justicia de Dios no se limita a devolver lo perdido, no se conforma con restaurar una reputación ni con igualar una balanza. Va mucho más allá. La justicia divina transforma. No se queda en la superficie del hecho, desciende al corazón del proceso, al sentido oculto del sufrimiento, al propósito eterno detrás de la herida, y cuando actúa, no solo vindica, enseña, purifica y convierte lo que fue oscuridad en una luz que otros seguirán. Naara no solo fue restaurada, fue elevada a un nivel que nunca imaginó. Pero ese ascenso no fue casual. Fue el resultado de una fidelidad constante, invisible, firme, de años de siembra silenciosa, de oración sin testigos, de resistencia sin recompensas. Y ese camino, aparentemente improductivo, se convirtió en su mayor autoridad espiritual. Porque en el reino de Dios no lideran los más brillantes ni los más rápidos. Lideran los que han aprendido a amar en el dolor, a perdonar en la traición, a confiar en medio del abandono. Y eso no se aprende en libros, se forja en la espera, se madura en el silencio, se recibe en la cruz. Naara, con el paso del tiempo, comenzó a ser escuchada, no porque se impusiera, no porque buscara reconocimiento, sino porque su historia hablaba más fuerte que cualquier discurso. Sus palabras venían cargadas de verdad. Sus consejos eran fruto de su propio camino. Y así, sin buscarlo, sin planearlo, se convirtió en mentora, en guía, en voz de sabiduría para muchas mujeres y familias. Su dolor transformado en enseñanza, su humillación en legado. Lo mismo ocurrió con personajes bíblicos como Job. Su sufrimiento fue extremo. Perdió todo, incluso la comprensión de sus amigos. Pero al final, no solo fue restaurado. Se convirtió en símbolo, en testimonio, en referencia de fe. José, vendido por sus hermanos, humillado y olvidado, terminó gobernando Egipto, pero más que poder, recibió una misión: alimentar a su pueblo, perdonar a sus hermanos, preservar una promesa. Dios no desperdicia el dolor de los que le son fieles. Lo recoge, lo trabaja, lo transforma y luego lo usa como cimiento para construir algo eterno, una historia que otros leerán, un ejemplo que otros seguirán, una voz que otros necesitarán escuchar.
Quizá tú, como Nahara, también estés viviendo una etapa de invisibilidad. Quizá has construido para otros y no te lo han reconocido. Quizá te han dejado atrás sin siquiera mirar lo que diste, pero nada de eso ha sido en vano. Si tu corazón ha permanecido limpio, si has seguido caminando con fe, entonces estás siendo preparado para algo mayor. Dios no solo te devolverá lo que te fue quitado, te dará lo que jamás imaginaste, no para vanagloria, sino para que tu vida sea un testimonio vivo de que su justicia no solo repara, redime, eleva, consagra. Lo que hoy parece un capítulo de fracaso, mañana será una lección que transforme vidas. Y cuando llegue ese momento, no necesitarás gritar tu verdad. Ella hablará por sí sola. Y tu silencio de ayer será tu autoridad de mañana. 5. La exaltación de los olvidados. El momento en que Dios lo cambia todo. Hay un día que no aparece en el calendario, pero que ha sido señalado por la mano de Dios desde antes de que nacieras. Un día en el que el cielo se pone de pie y Dios dice, ahora. Y cuando ese ahora de Dios llega, no hay puerta que se mantenga cerrada, no hay injusticia que permanezca en pie, no hay silencio que no se convierta en voz. Ese momento no se puede anticipar con lógica humana. Pero cuando llega, lo transforma todo. Nahara no lo esperaba. No había hecho nada especial ese día, no había buscado contactos, ni forzado oportunidades. Solo seguía viviendo, como lo había hecho siempre, con dignidad, con fe, con trabajo silencioso y oración constante. Pero el cielo ya lo tenía decidido. Y cuando el cielo decide, ninguna fuerza humana puede detener lo que está por suceder. Todo comenzó con un encuentro inesperado. Una joven mujer, impactada por la sabiduría y templanza de Nahara, vio en ella algo más que experiencia. Vio verdad. Vio profundidad, vio carácter, y ese pequeño encuentro, que a los ojos del mundo parecía insignificante, fue la puerta que Dios había preparado para comenzar la restauración, sin ruido, sin escándalo, con propósito, porque así actúa Dios. Cuando exalta, no lo hace por capricho, lo hace para cumplir un propósito. Y no lo hace cuando la persona lo desea, sino cuando está lista. Lista para llevar el peso del reconocimiento sin orgullo, lista para hablar sin herir, para enseñar sin acusar, para brillar sin apagar a nadie. Nahara fue invitada a compartir su visión. Aconsejó, guió, inspiró. Y poco a poco, la mujer que había sido olvidada empezó a ser buscada. No porque cambiara ella, sino porque el tiempo había llegado, el tiempo de Dios. Y cuando ese tiempo se activa, lo que antes era ignorado se convierte en referencia. Lo que estaba escondido se vuelve visible, lo que parecía muerto florece. Lo dice también la Escritura, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 8. Dios levanta del polvo al pobre y del basurero al necesitado, para sentarlo con los príncipes y darle un lugar de honor. Eso no es poesía, es un principio espiritual. Es lo que ocurre cuando alguien ha sido fiel en lo secreto, cuando ha elegido el perdón en lugar del resentimiento, cuando ha esperado en lugar de adelantarse. Y entonces Dios lo sienta entre los grandes, no para que se gloríe, sino para que su vida testifique. Puede que tú hoy te sientas en ese lugar donde nada cambia, donde tu esfuerzo parece no tener un fruto, donde otros son exaltados mientras tú esperas. Pero si has caminado con fidelidad, si no has ensuciado tu corazón, si has resistido el impulso de vengarte, entonces estás más cerca de lo que crees. Porque Dios no se olvida de los suyos. Y el día de tu exaltación ya está escrito. Y cuando llegue, no será solo una respuesta, será una señal para muchos, será un testimonio que marcará a otros. Porque los que han sido elevados por Dios no solo brillan,
también guían, enseñan y sanan. Nahara no fue levantada para mirar por encima del hombro, fue levantada para convertirse en faro, y así será contigo si permaneces. 6. El corazón. Puro es la llave de la exaltación, el secreto que casi nadie quiere guardar. En el reino de Dios no se asciende por mérito humano ni por influencia social. No se alcanza el honor divino por elocuencia, ni por estrategia, ni por carisma. Hay una llave que abre puertas que ninguna fuerza puede mover. Una llave que el cielo reconoce sin necesidad de explicaciones. La pureza del corazón. Un corazón limpio, sin odio, sin rencor, sin ambición escondida, es lo que determina quién puede ser exaltado sin corromperse. Este fue el mayor tesoro de Nahara, no su sabiduría, ni su inteligencia, ni siquiera su lealtad incuestionable. Fue su corazón, su capacidad de seguir creyendo cuando todo le decía que era inútil, su decisión de no guardar rencor cuando tenía todas las razones humanas para hacerlo, su elección de orar por Herán, el hombre que la había traicionado, en lugar de maldecirlo. Esa limpieza interior fue lo que la preparó para recibir el lugar que Dios ya tenía destinado para ella. Porque la exaltación no es solo un reconocimiento público, es una carga espiritual. Requiere equilibrio, madurez, humildad profunda. Y solo un corazón libre puede sostener un peso tan sagrado. Por eso muchos no son elevados, no porque Dios no los ame, sino porque aún no están listos para que su historia sea visibilidad sin orgullo, autoridad sin prepotencia, influencia sin control. Jesús lo dijo con claridad en el Sermón del Monte: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y no solo lo verán en la eternidad, lo verán actuar en sus vidas, lo verán manifestarse en sus procesos, lo verán escribir justicia con su propia mano sobre los capítulos más dolorosos de su pasado. Nahara mantuvo su corazón alineado con el cielo. No se contaminó, no se endureció, y cuando llegó el día de su exaltación, no necesitó elevar la voz ni justificar sus años de servicio. Era su corazón el que hablaba por ella. Y esa autoridad, nacida del perdón, tenía un peso que ningún título humano podía igualar. Dios no se impresiona por las lágrimas fingidas ni por los discursos vacíos, pero se conmueve profundamente por aquellos que, aun con el alma rota, siguen confiando en Él. Por aquellos que eligen el camino del perdón antes que el del juicio. Por los que prefieren callar antes que manchar su alma con palabras de venganza. Y tú que escuchas esto quizá te preguntas: ¿estoy listo para ser exaltado? ¿Mi corazón está verdaderamente limpio? ¿Puedo recibir honra sin perder la humildad? ¿Puedo hablar con autoridad sin resentimiento? Si la respuesta es no, no te condenes. Solo entrégale hoy ese corazón al Señor. Pídele que lo limpie, que arranque la raíz del resentimiento, que cure lo que otros han herido. Porque cuando tu corazón esté sano, Dios no tardará en levantarte. No porque lo merezcas, sino porque estarás listo. La historia de Nahara nos muestra que Dios no busca perfección, busca pureza. No espera que no hayamos sido heridos. Espera que no hayamos permitido que esa herida se convierta en veneno, porque solo los limpios de corazón pueden recibir honra sin ser destruidos por ella. Y cuando llegue tu día, como el de Nahara, no será por casualidad, será porque tu corazón estuvo en el lugar correcto, y porque Dios, que pesa los corazones, halló en el tuyo una fragancia que el cielo no pudo resistir. 7. El honor que viene del cielo no necesita defensa. Se impone por sí solo. Hay honores que los hombres persiguen con ansiedad. Honores que se construyen con discursos, que se sostienen con reputaciones cuidadas, que se defienden con fuerza y astucia. Pero esos honores
son frágiles, dependen de la opinión de otros, cambian con las estaciones, desaparecen con un rumor. En cambio, el honor que viene de Dios no necesita ser defendido, no se mendiga, no se justifica, simplemente se impone. Naara nunca trató de limpiar su nombre. No escribió cartas, no buscó testigos, no se dedicó a hablar mal de Eran ni a recordar a todos lo que había hecho por él. Solo siguió caminando, en silencio, con dignidad, con el mismo corazón con el que había construido en el pasado. Pero mientras ella seguía tejiendo para sobrevivir, el cielo tejía una nueva historia para ella. Una historia que no requeriría explicaciones, porque su verdad hablaría más fuerte que cualquier argumento. Cuando finalmente fue invitada a compartir su sabiduría, no lo hizo con ira ni con orgullo. Habló desde la paz, desde la profundidad, desde una autoridad que no había sido otorgada por hombres, sino forjada en el secreto, en la fidelidad, en el dolor entregado a Dios. Y esa autoridad era evidente. Las personas no la escuchaban solo por cortesía, la escuchaban porque reconocían que sus palabras llevaban peso, que su voz tenía una raíz, que su historia no era teoría, era verdad vivida, y entre el público estaba él. Eran el hombre que un día la había dejado atrás, el que había despreciado su amor, su entrega, su visión. Ahora no era más que uno entre la multitud. No tenía que ser señalado, porque el solo contraste entre su presencia apagada y la luz que emanaba, de Naara lo decía todo. Así actúa Dios. Cuando decide honrar a alguien, no lo hace con ruido, sino con gloria. No con escándalo, sino con evidencia. Y esa evidencia no se puede esconder, no se puede negar. El honor celestial no se defiende, se manifiesta. Y cuando lo hace, incluso los que antes no te veían, se ven obligados a reconocer lo que siempre estuvo ahí. Esto es lo que muchos no entienden, que cuando Dios se encarga de tu vindicación, no necesitas defenderte más. Tu historia será tu defensa. Tus actos hablarán por ti. Tu silencio de antes será tu voz ahora. Y aquellos que te despreciaron o ignoraron no podrán evitar mirar lo que Dios ha hecho contigo, no porque tú lo hayas buscado, no porque hayas peleado por ese lugar, sino porque tu fidelidad constante y tu corazón limpio han hecho espacio para que Dios escriba el final. Y cuando Dios escribe el final de una historia, nadie puede cambiarlo. Quizá hoy estés cansado de tener que explicarte, de sentir que nadie comprende lo que has vivido. Quizá estés luchando por recuperar lo que perdiste, pero hay algo que debes entender. Cuando el honor viene del cielo, no necesita permiso. Llega con fuerza, se instala y transforma todo a su paso. Como ocurrió con Naara, llegará el momento en que no tendrás que decir nada, porque tu vida, tu proceso, tu verdad, hablarán por ti y lo harán con tanta claridad que incluso quienes nunca te valoraron tendrán que guardar silencio. 8. Cuando el cielo decide actuar, ninguna injusticia puede sostenerse. Existe un instante en el que todo cambia. No es anunciado por trompetas, ni se marca con fuegos artificiales. No tiene fecha en el calendario, ni viene con advertencias previas. Pero cuando llega, nadie puede detenerlo. Es ese momento en el que el cielo decide actuar. Y cuando Dios se levanta para hacer justicia, ninguna injusticia puede permanecer de pie. Todo lo que parecía sólido se desmorona. Todo lo que se sostuvo sobre mentiras cae. Todo lo que se ocultó se revela. Naara no tuvo que mover un solo dedo para que la verdad saliera a la luz. No necesitó hacer justicia por su cuenta. No hizo cálculos ni jugadas estratégicas para recuperar lo que se le había arrebatado, porque sabía algo que solo aprenden los que han sido profundamente heridos y no se han dejado contaminar. La justicia de Dios siempre llega.
Y cuando lo hace, no necesita intermediarios. Eran que había sido elevado por manos humanas y por la vanidad de un éxito sin raíces, comenzó a caer. Al principio lentamente, luego de forma inevitable. Su fortuna se esfumó. Las personas que lo adulaban desaparecieron. Las mujeres que lo rodeaban lo abandonaron y quedó solo con el vacío de haber destruido a quien más lo amó. El mismo hombre que fue celebrado en plazas y banquetes, ahora era un rostro más en el anonimato. Mientras tanto, la mujer a la que traicionó, la que soportó en silencio, era honrada delante de todos. Eso es lo que ocurre cuando el cielo se pone en marcha. No actúa con rabia, sino con exactitud, no con explosiones, sino con orden. Y lo que produce no es solo restauración para quien sufrió, sino también exposición para quien abusó de la bondad del otro. Pero esa exposición no es para destruir, sino para que nadie dude de quién fue fiel y quién no. El Salmo 37 nos invita a no alterarnos por el éxito aparente del malvado, a no envidiar a los que hacen lo incorrecto, porque ese éxito es breve, fugaz, inestable, pero el del justo, el que espera en silencio, ese éxito viene del cielo, y cuando llega, nadie puede frenarlo. Quizá tú también estás en ese momento de la historia donde parece que otros triunfan con lo que tú sembraste, donde quienes te traicionaron viven cómodamente, mientras tú luchas con lo básico. Pero no te engañes, no es el final, es la antesala del movimiento divino. Dios está observando, está alineando eventos, está esperando el tiempo justo. Cuando Él decida actuar, no lo hará para devolverte lo mismo que perdiste, lo hará para darte más, para exponerte con honra, para mostrar al mundo que tu proceso no fue en vano, para que tu testimonio se vuelva innegable y no necesitarás vengarte ni explicar nada, porque el brillo que vendrá sobre tu vida hablará por sí solo. Así como sucedió con Nahara, quienes un día te ignoraron o te pisotearon, verán desde lejos lo que Dios hará contigo. No porque los quieras humillar, sino porque el cielo ha decidido que es tiempo de levantar a los que fueron fieles en lo oculto. Ese tiempo se acerca, y cuando llegue, la única explicación posible será una: Dios lo hizo. 9. La justicia de Dios convierte el dolor en herencia y la aflicción en autoridad espiritual. Cuando Dios hace justicia, no se limita a compensar una pérdida, no devuelve simplemente lo que fue quitado. Hace algo mucho más elevado. Transforma el dolor en legado y la aflicción en autoridad. No se trata solo de restaurar una posición, sino de conferir un propósito eterno a lo que parecía no tener sentido. Porque en el reino de Dios, el sufrimiento soportado con un corazón limpio se convierte en plataforma espiritual, se convierte en voz, se convierte en herencia. Nahara no solo fue restituida, no solo volvió a ocupar un lugar de dignidad, su historia se volvió semilla para generaciones. Sus palabras comenzaron a formar a otros, su testimonio empezó a sanar a quienes no encontraban consuelo. Las heridas que la vida le había dejado no desaparecieron, pero dejaron de sangrar y empezaron a iluminar el camino de otras almas heridas. Eso es lo que ocurre cuando el cielo interviene. Dios no borra el pasado, lo redime. No hace como si nada hubiera ocurrido. Toma cada pedazo, cada lágrima, cada noche de angustia, y los convierte en fundamento de una nueva misión. Y de pronto, lo que parecía haber sido un capítulo de vergüenza, se transforma en un manual de sabiduría. Lo que parecía ruina, en llamado. Lo que parecía olvido, en legado imborrable. La Biblia está llena de estos procesos. Job, después de perderlo todo, no solo recuperó lo material. Su vida se convirtió en ejemplo eterno de perseverancia.
José, tras años de injusticia, se volvió guía de un pueblo entero. Moisés, exiliado y rechazado, terminó conduciendo a Israel hacia la libertad. Ninguno de ellos fue restaurado únicamente por compasión. Fueron levantados porque su historia ya no era solo suya, era para los demás. Dios no invierte en procesos vacíos. Cada etapa tiene un fin, cada lágrima un propósito. Y si tú has vivido en fidelidad, aunque sea en el anonimato, si has sido justo en lo pequeño, si has amado cuando era más fácil rendirse, entonces Dios ya está preparando algo más grande que una respuesta. Está preparando un destino. Nahara fue elevada no solo por justicia, sino porque su vida tenía ahora un nuevo peso, un nuevo valor, un nuevo alcance. Se había convertido en madre espiritual para mujeres sin voz, en modelo para quienes fueron despreciados, en palabra viva para los que estaban al borde de rendirse. Y eso no se consigue con títulos ni con experiencia humana. Eso solo se recibe cuando el cielo decide convertir tu herida en bandera. Tal vez hoy no entiendas el sentido de todo lo que has vivido. Tal vez sigas preguntándote por qué el silencio fue tan largo, por qué la injusticia parecía eterna, por qué tu fidelidad no dio fruto de inmediato. Pero la respuesta está en marcha. Y cuando llegue, será más grande que cualquier expectativa. Porque no solo te restaurará, te dará voz, te dará propósito, te hará necesario. Dios no quiere solo devolverte, quiere confiarte, y lo hará con aquellos que han soportado sin envenenarse, con los que han llorado sin maldecir, con los que han servido sin condiciones, porque ellos, y solo ellos, pueden guiar sin destruir, amar sin poseer, enseñar sin herir. La justicia de Dios no se mide en lo que recibes, sino en lo que llegas a ser, y tú, si permaneces firme, estás destinado a ser mucho más que alguien que fue restaurado. Estás llamado a ser referencia, herencia, historia viva. 10. Cuando Dios escribe la última palabra, la respuesta que transforma destinos. A lo largo de la vida, muchas voces intentan poner punto final a nuestra historia. Algunos dicen que ya no hay vuelta atrás. Otros afirman que lo has perdido todo, que el daño es irreversible, que ya no queda esperanza. Y tú mismo, en más de una noche de llanto, quizás has llegado a creer esas palabras. Pero hay algo que esas voces no saben. La última palabra sobre tu vida no la tiene el hombre, la tiene Dios. Y Dios no se apresura en escribir el final. Espera, forma, observa, trabaja en silencio mientras tú atraviesas el valle, mientras siembras sin cosecha, mientras oras sin respuesta, mientras amas sin ser correspondido. Y cuando todo parece terminado, cuando el mundo ha cerrado el libro de tu historia, Dios toma su pluma eterna y escribe una nueva página. Y esa página cambia todo. Nahara lo vivió. Había aceptado el silencio como parte de su camino. No esperaba ya grandes cosas, solo vivir en paz con lo poco que tenía. Pero Dios no había terminado. El cielo no había dicho su última palabra. Y cuando la dijo, no fue solo una restauración, fue una proclamación, fue una vindicación visible, completa, gloriosa. En aquella asamblea de mercaderes, frente a tantos rostros que la habían olvidado o despreciado, ella fue la voz, la sabiduría, la guía, y entre todos ellos estaba también Eran, el hombre que un día pensó que ella no era suficiente. Ahora solo podía mirar en silencio mientras ella era honrada. Y no fue necesario que Nahara dijera nada. No hubo discursos de revancha, solo una mirada al cielo, porque ella sabía que ese final no era suyo, era de Dios. Así actúa el cielo, espera el momento justo, y cuando interviene lo hace de una forma tan perfecta, tan limpia, tan precisa, que todos los presentes entienden que no fue una coincidencia.
Fue justicia divina. La Escritura lo confirma en el Apocalipsis, cuando dice que solo el Señor tiene la llave que abre y nadie cierra, y que cierra y nadie abre. Cuando Él decide abrir una etapa en tu vida, ninguna voz puede cerrarla. Y cuando Él cierra el capítulo de la humillación, ninguna sombra del pasado puede reabrirlo. Quizá tú hoy estás en esa pausa larga, en esa página que parece en blanco, donde no sabes cómo sigue la historia. Pero si sigues aquí, si sigues creyendo, si no has soltado la fe, aunque sea por un hilo, es porque Dios aún está escribiendo. Y lo que viene no será una repetición de lo anterior, será una revelación. Y en ese día comprenderás por qué tu proceso fue tan intenso, por qué tu espera fue tan larga, por qué la herida fue tan honda, porque todo eso preparaba el peso de la gloria que vendría. Una gloria que no aplasta, una gloria que levanta, que enseña, que transforma. La última palabra no será derrota, no será fracaso, no será abandono, será honra, será propósito, será legado y vendrá firmada por el Dios que nunca olvida. Conclusión. Cuando Dios hace justicia, no solo restaura tu historia, transforma tu destino. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ha sentido que este mensaje no era uno más. Lo que has escuchado no ha sido solo una historia ni un conjunto de reflexiones espirituales. Ha sido una llamada personal del cielo a tu corazón. Una respuesta a esas noches en que te preguntabas por qué tanto dolor, por qué tanta injusticia, por qué ese silencio de Dios que parecía eterno. Hoy puedes estar seguro de algo. Dios ha visto cada lágrima que nadie presenció, cada sacrificio que hiciste en secreto, cada vez que callaste por amor, cada momento en que serviste con fidelidad, aunque nadie te lo agradeciera. Nada de eso ha sido ignorado. Todo ha sido anotado y ahora lo entiendes. El silencio de Dios no era olvido, era preparación, porque la justicia divina no es rápida, pero sí perfecta. Y cuando llega, no solo restituye lo perdido, te coloca en un nivel que jamás hubieras imaginado, te transforma en instrumento, en testimonio, en guía para otros que, como tú, han sido heridos, olvidados o usados. La historia de Nahara es un reflejo vivo de lo que Dios puede hacer con alguien que permanece fiel en el secreto. Ella no fue exaltada por lo que decía, sino por cómo vivió, por cómo resistió, por cómo perdonó y por cómo esperó. Y tú también puedes ser como ella. Puedes convertir tu dolor en legado, tu fidelidad silenciosa en autoridad, tu historia en una palabra que sane a otros. Ahora te invito a hacer un acto de fe. Si este mensaje ha hablado a lo más profundo de tu alma, escribe en los comentarios la siguiente frase: el cielo ha visto lo que nadie vio. Espero la justicia de Dios. Esa frase no es un simple comentario. Es una declaración espiritual, un testimonio público de que sigues esperando, confiando, creyendo. Y leeré tu nombre y oraré por ti, porque en este canal se ora por los que sufren en silencio, por los que construyen para otros y luego son olvidados, por los corazones nobles que esperan la justicia divina sin rencor. Además, si conoces a alguien que necesita esta palabra, comparte este video. Puede ser la respuesta que otra alma lleva años esperando. No sabes a cuántas vidas puedes alcanzar con un simple gesto. Te invito también a suscribirte al canal, si aún no lo has hecho. No para aumentar números, sino para que no te falten palabras como esta en los días difíciles. Porque este canal se ha convertido en un refugio espiritual para miles de personas que buscan guía, consuelo y dirección, incluso cuando no tienen una iglesia cercana. Y ahora, no apagues el vídeo de inmediato. Quédate en silencio unos minutos más. Deja que la música de fondo acaricie tu alma. Permite que el Espíritu Santo selle esta palabra en tu corazón. Y mientras tanto, háblale a Dios. Agradece, honra
Entrégale el peso que llevas, porque la justicia de Dios no está lejos, está en camino. Y cuando llegue, transformará tu vida de una manera que dejará a todos sin palabras y a ti con una paz que no se podrá explicar, solo vivir.